Queridos amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta estamos con ustedes en la plataforma 4E TV. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda transmisión que estamos haciendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día que es jueves 9 de marzo del año 2023. Pues nos da mucho gusto estar recibiendo de nueva cuenta a nuestro queridísimo amigo, colaborador de Cuatro Vientos. La verdad, lo admiramos mucho, lo queremos mucho y nos da mucha satisfacción que está de nueva cuenta en su programa Desde la Izquierda, Jesús Sosa Castro. Jesús Sosa Castro, analista político y articulista, activista social, comunista y destacado morenista, todo esto allá en la Ciudad de México. Y el día de hoy, desde la izquierda, pues tiene dos temas muy interesantes, pero tienen un denominador común: Tamaulipas en foco rojo. Mire, y el rojo tema también del Poder Judicial en nuestro país, que como les decíamos hace rato, pues nos amanecimos hoy con la noticia de que 5 hombres que habían participado supuestamente en el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses el pasado 3 de marzo en Tamaulipas, en el estado de Tamaulipas, en Matamoros en particular, que también asesinaron a una mujer mexicana, pues fueron entregados, amarrados y al interior de una camioneta por personas que se identificaron en un mensaje escrito como integrantes del Cártel del Golfo, quienes se disculparon con la sociedad por este hecho. Pero por otro lado también está, y eso no lo debemos dejar pasar por alto, el asesinato de 4 civiles por parte de elementos del ejército mexicano y el secuestro precisamente de estos 4 otros civiles estadounidenses en un estado que por años cobijó a gobiernos muy corruptos del Partido Revolución Institucional y del Partido Acción Nacional, quienes han puesto así en crisis al nuevo gobierno estatal que emana del Partido Morena. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es y debe ser la respuesta del gobierno federal mexicano ante estos lamentables acontecimientos? Galicia, adelante, por favor. Sí, bueno, pues tú has adelantado algo de la información de lo que sucedió hoy. El tema que vamos a tratar con Jesús Sosa Castro es otro. Es el tema del Instituto Nacional Electoral, de la reforma al Plan B. Eso no lo, la reforma electoral con el Plan B. Y por supuesto, el tema es, se centra en un personaje, hoy es la noticia, Edmundo Jacobo Molina, quien como secretario ejecutivo del Consejo Nacional Electoral del INE, pues tiene que renunciar, tiene que dejar cesar en sus funciones debido a la aprobación y publicación decretada ya de la reforma electoral, que está sujeta a controversias jurídicas presentadas ante la Suprema Corte, pero también ha sido bombardeada, ¿verdad?, desde el Instituto Nacional Electoral por Lorenzo Córdoba, por el propio Edmundo Jacobo Molina, que presentaron recursos ante un tribunal administrativo de la Justicia Administrativa en la Ciudad de México y también ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, oponiéndose tajantemente a la reforma electoral y oponiéndose sobre todo a que sea cesado de sus funciones Edmundo Jacobo Molina, quien tiene ya 14 años desempeñando este cargo, Javier. Ese es el tema. Te agradecemos mucho que nos des el avance de lo que sucedió ahora con el caso de los estadounidenses secuestrados. Ya hablaremos de ello después, pero con Sosa Castro vamos a hablar de Edmundo Jacobo Molina, por hoy aún exsecretario ejecutivo del INE. Tenemos tiempo limitado porque pues Sosa Castro acaba de someterse hace unos días a una operación en un ojo, pero con el izquierdo ve muy bien, el operado es en la derecha, el ojo izquierdo. Pues nada más faltaba que no le fuera a operar el izquierdo, muy buena visión, y con esa buena visión desde la izquierda, desde su ojo izquierdo, queremos que Sosa Castro nos dé su opinión sobre lo que está sucediendo aquí, cómo se defiende Lorenzo Córdoba, cómo se defiende Jacobo Edmundo,
¿Y qué es lo que vaticinas tú que vaya a suceder? Adelante, querido Jesús, y este es tu programa. Adelante. Gracias, muy amables. Bueno, es un tema interesante por lo que significa desde el punto de vista político y hay que examinarlo con mucho cuidado porque hay alrededor de la determinación del gobierno plasmada en el plan B de que este funcionario público, como responsable del trabajo ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, tendría que ser destituido, tendría que ausentarse definitivamente de su trabajo, según lo planteó el 2 de marzo, que se hizo oficial en el diario de la Federación, en el diario oficial, el cese de este personaje llamado Edmundo Jacobo Molina. Pero resulta que a su alrededor se ha desatado una campaña muy fuerte por parte no solamente de sus compinches, de sus compañeros del instituto, sino de toda la derecha, de la derecha mexicana y yo diría que incluso de la derecha a nivel internacional, de manera particular de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué esta campaña? Primero, porque es evidente que el gobierno de los Estados Unidos y lo que queda de la oligarquía políticamente hablando en nuestro país están defendiendo una forma, una manera de hacer gobierno que ha entrado en crisis en nuestro país y que ya no puede conducir los destinos de México como se acostumbraba durante los gobiernos neoliberales que tenían como referente fundamental la corrupción, los privilegios y las decisiones cupulares que siempre fueron la forma de cómo se conducían este tipo de funcionarios públicos, ¿no? Como eso se acabó con el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, entonces las resistencias por parte de estos grupos mafiosos que aún están incrustados, especialmente en el Poder Judicial, entiéndase Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los jueces y obviamente los que forman parte del Instituto Nacional Electoral. Creo que en estos órganos es en donde todavía se encuentra una enorme resistencia a los avances que significan el proyecto de transformación de este país. Y están haciendo todos los esfuerzos posibles para que no se les quiten sus privilegios y para que sigan adelante sus formas de gobernar, la corrupción y obviamente tener en sus manos el control de un proceso muy importante que tiene que ver con el proceso electoral, ¿no? Entonces, este decreto publicado el 2 de marzo, en donde se oficializó el cese de Edmundo Jacobo, no está cumpliéndose, podría yo decir, ¿no? Primero porque él y todos los funcionarios de la cúpula dorada del INE salieron en su defensa y dijeron que se iba a amparar para que regresara cuanto antes a su puesto, toda vez que él representaba pues un instrumento, un personaje cuyo control debería continuar so pena de que los procesos electorales por venir sufrieran deterioro, sufrieran problemas y de manera particular se afectara la democracia. Ese fue el argumento que manejaron Ciro Murayama,
Lorenzo Córdoba y algunos otros funcionarios encabezados por el propio Edmundo Jacobo, ¿no? Inmediatamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo suya este amparo que metieron estas personas y se dio a conocer incluso la restitución de este funcionario público. Pero parece ser que esta determinación fue tomada básicamente sin un acuerdo del Consejo General del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue una volada, como se dice comúnmente, de la señora Yanine Atólara, que fue la que recibió el amparo y sin consulta con el Consejo General del Tribunal, dio la indicación de que fuera restituido en su puesto. Parece ser que el Consejo de este tribunal le llamó la atención y en esta instancia están discutiendo si procede o no procede su restitución. Sin embargo, hoy nos amanecemos con la noticia de que el tribunal administrativo, ya dio la orden para que Edmundo Jacobo sea restituido de inmediato a su puesto como responsable ejecutivo del Consejo del Instituto Nacional Electoral hasta el 2026, porque dice que este señor fue nombrado por el Consejo por 6 años más y estos terminan hasta el 2026, ¿no? Entonces hay esa decisión de este tribunal y yo no sé si el gobierno, porque a través de la Defensoría del Poder Ejecutivo metió pues no sé cómo llamarle, un amparo o un desacuerdo para que esto no operara, puesto que no se afecta desde el punto de vista constitucional el cese de este señor. Además, porque tiene en su haber, bajo su responsabilidad, un montón de responsabilidades. Estaba yo viendo una información que ustedes me pasaron, que según el artículo 51 de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, tiene en primer lugar 24 funciones en el artículo 51 y 44 funciones en el artículo 41. Es decir, este señor parece ser tenía el control absoluto de todas las funciones importantes del Instituto Nacional Electoral. Y este señor es restituido no solamente por estas grandes funciones o amplias funciones, sino porque para Ciro Murayama, para Lorenzo Córdoba y para el grupo que los rodea, pues es una persona que tiene el control de la mayor parte de las funciones y es el que ha permitido todos los abusos habidos y por haber que se han estado desplegando de manera ilegal en el Instituto Nacional Electoral. ¿A qué me refiero? Pues primero, por los salarios que perciben estos funcionarios. Segundo, por los fideicomisos que tienen escondidos y que no han dado a conocer públicamente como debiera ocurrir, como incluso el presidente de la República, refiriéndose a los fideicomisos que tiene la Suprema Corte, pues los dio a conocer porque dice él que son fideicomisos que son públicos, que se pueden investigar. Pero en el caso de los fideicomisos del INE, no, Lorenzo y Ciro Murayama los tienen escondidos allí porque quieren hacer de estos fideicomisos la fuente que les va a permitir
irse con una buena cantidad de recursos que son recursos públicos, porque si se van de acuerdo con la ley, ellos tienen derecho a su liquidación conforme a la ley, pero esa liquidación está contenida en el propio presupuesto que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y resulta que aparte de ese presupuesto, para efectos de liquidación de los trabajadores, ellos quieren otra liquidación con cargo a los fideicomisos. Y esta liquidación es una verdadera grosería, es una actitud verdaderamente gangsteril, políticamente ilegal y por lo tanto, pues incorrecta, ¿no? Desde el punto de vista de todo tipo, ¿no? Entonces, este señor va a regresar seguramente a sus funciones. Ahora, desde mi punto de vista, si esto ocurre, el gobierno tiene una salida que yo creo que puede ocurrir, ¿no? Primero, el gobierno ya ha nombrado a un sustituto provisional en su lugar. Vamos a suponer que ese señor sale, pero el gobierno puede quitarle a Edmundo Jacobo las funciones que tenía hasta el momento en que fue cesado oficialmente y quitarle esas funciones que Lencho y Ciro quieren que continúen en manos de Edmundo Jacobo para los efectos correspondientes que tienen que ver con los apoyos económicos, porque este es el fondo del asunto. Los apoyos económicos que van a tener la cúpula dorada, que son los que ya están despidiéndose del Instituto Nacional Electoral con cargo precisamente a estos recursos ocultos que tiene el Instituto Nacional Electoral. Esto es verdaderamente grotesco, es anticonstitucional lo que están haciendo y me parece que el gobierno tiene las posibilidades de parar en seco, si no el regreso de Edmundo Jacobo a sus funciones, sí a exigir que se haga público los fideicomisos y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice que el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, fiscalice el manejo de estos recursos hasta que no se resuelva en definitiva la integración del Consejo Nacional del Instituto Electoral, del Instituto Nacional Electoral. Esa es mi opinión sobre este caso concreto, Olga y Javier. Sí, lo has planteado con mucha claridad, Jesús, pero además hay que subrayarlo. El hecho de que este tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México ordenara la restitución de Edmundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva del INE, no significa que se vaya a hacer y se vaya a hacer y se vaya a quedar. ¿Por qué? Porque la reforma electoral, conocida como Plan B, está vigente. Es una reforma que está vigente, fue aprobada por el Poder Legislativo. Un tribunal colegiado no puede echar abajo la decisión de un poder legislativo que con su Cámara de Diputados y su Cámara de Senadores aprobaron esta reforma. ¿Quién puede echarla abajo en todo caso? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es que la declara inconstitucional. Y eso todavía ni siquiera se abre el proceso de discusión en la Suprema Corte. Apenas fue publicado, como bien lo dices, el día 2 y empezaron a recibirse las acciones de inconstitucionalidad y de controversia constitucional en contra de esta reforma, y los ministros de la Corte, de la Suprema Corte, tendrán que determinar si es constitucional o no lo es.
Entonces queda todavía pendiente la última palabra que está en la Suprema Corte. Y es muy importante decirlo esto porque han echado las campanas a vuelo desde la derecha y desde la cúpula del INE, haciendo creer que ya fue derrotada la reforma por el simple hecho de que este tribunal en materia administrativa haya considerado que debe ser restituido en su cargo Edmundo Jacobo. Pero además hay que decir que en efecto el pasado viernes, de inmediato, en una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE acató el plan B, la reforma electoral, porque está obligado a hacerlo mientras la Suprema Corte no diga nada. El INE tiene que aplicar las medidas que determina la reforma. Y en ese sentido es que el propio Consejo General del INE pues cambió, cesó en sus funciones a Jacobo, a Edmundo Jacobo Molina, y nombró, como lo dice la reforma electoral, nombró a un encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, recayó en Roberto Cardiel Soto. Entonces, Roberto Cardiel Soto es el encargado de este despacho y lo seguirá haciendo hasta en tanto la Suprema Corte decida si es inconstitucional o no lo que aprobó el Poder Legislativo. Además, los consejeros del INE, el viernes en esta sesión extraordinaria, hicieron lo que tenían que hacer. Crearon un comité técnico para empezar a aplicar todas las disposiciones de la reforma recién publicada en el Diario Oficial de la Federación. Mientras la Suprema Corte decide una cosa u otra, el INE tiene que aplicar lo que dice la nueva ley ya decretada, si no incurriría en acciones, como tú bien lo señalas, legales, ilegales, anticonstitucionales. Está obligado a hacerlo, aunque después, si es otra la decisión, vuelva su comité técnico a tomar las medidas correspondientes. Creo que eso es muy importante señalarlo para que la gente tenga con plena claridad de que hoy por hoy la reforma del Plan B, reforma electoral, sigue vigente. Ahora, ¿por qué se apegan, Jesús? ¿Por qué se aferran con tanta desesperación al cargo? Un cargo que ya detentó 14 años y que además lo hizo también de manera torciendo la ley, por decirlo así en términos coloquiales, porque tanto él como el propio Lorenzo Córdoba aprovecharon la reforma que cambia el nombre del IFE, del Instituto Federal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, para que el Consejo General los reeligiera, prolongara su estancia por más tiempo del que tenían permitido. Fue un simple cambio de nombre y ellos se excedieron ya en el tiempo en que debían estar funcionando y se excedieron en el caso del secretario ejecutivo 2 años más hasta 2026 y en el caso de Lorenzo Córdoba se excede hasta abril de 2024 que ya perdón, de este año que ya en unos meses más sale. ¿Por qué la desesperación? Porque quede Edmundo Jacobo. Porque como bien lo señalas, la ley le ha otorgado poderes inconmensurables al secretario ejecutivo y al presidente del consejo, de manera tal que los demás consejeros electorales parecen convidados de piedra, casi como dicen floreros en la mesa, porque todas las atribuciones las tienen ellos. Pero también eso lo modifica la reforma propuesta por el presidente López Obrador. Gran parte de las funciones que tienen recaerían ahora, tendrán que recaer en un órgano horizontal que incluye a los consejeros, a que actúen como tales en las decisiones que tiene que tomar el Consejo General.
Eso es lo que les duele. Es decir, no serán nada más Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo quienes manejen a su antojo el fideicomiso y quienes decidan no informar, no decir a cuánto ascienden esos fideicomisos y cómo es que los están ejerciendo y cómo es que se los piensan repartir. Es una oscuridad total en la manera en que mueven. Ni siquiera sabemos la cantidad de cuántos miles de millones de pesos han acumulado en esos fideicomisos. Sí sabemos que los quieren, uno de ellos los quieren para el retiro, ¿verdad? Para llevarse su bolsa por los trabajos prestados a la patria. Pero también sabemos que otra parte importante en otro fideicomiso está para la construcción de infraestructura, de edificios para el instituto, y esto es paradójico porque el instituto tiene, en la mayoría de los estados de la República, tiene oficinas rentadas y muy caras, paga mucho de renta. Entonces, ahí están engordando un fideicomiso, ¿verdad?, que no sabemos a cuánto asciende y al mismo tiempo están rentando oficinas en los estados. Y a propósito de ello, pues creo que vale la pena que comentes algunos de las atribuciones que tienes. Tú hablaste del número, la cantidad de atribuciones, facultades que les da la ley, pero esas facultades ya no las tendrán, o el secretario ejecutivo, el que emana de esta reforma electoral, no tiene ese poder inconmensurable que ha tenido Edmundo Jacobo. Yo tengo ahorita en mente, por ejemplo, nada más que entre las facultades que tiene este cargo con Edmundo es ni más ni menos, fíjate, que aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, las vocalías y demás órganos del instituto, dice, conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestados y autorizados en los estados de la República. O sea, es el Dios, el Señor máximo, ¿verdad?, que es el que dice quiénes son los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas, es el que dice cuánto y cómo se entregan los recursos para que éstas puedan funcionar, es el que decide, por lo tanto, si los vocales y los ejecutivos de las juntas locales se portan bien o se portan mal, así les va, así los apoya o no, así les obstruye su trabajo. Entonces, por eso es que muchos están calladitos, no dicen nada, porque pues tienen el temor de que en un momento dado la Suprema Corte declare que el tipo se queda, y si se queda, pues no quieren perder sus chambas. A él le corresponde decidir esas cosas tan importantes. Es un poder unipersonal. ¿Sí? Yo quiero aportar información que se está publicando hace un momento en el portal Sin Embargo, que creo que también nos va a ayudar un poco a ubicar qué es lo que está sucediendo con esta decisión que dio hace un rato el 9º Tribunal Colegiado en materia administrativa. El 10º, ¿no? 9º Tribunal. A ver, vamos a ver. Aquí, previamente a esta resolución, que es provisional, no hay que perdernos, es provisional, ¿sí? Esta resolución del Tribunal Administrativo es provisional. No es todavía la final, no es la de fondo, como le llaman, porque eso, de hecho, existe ya un proyecto de ley que ejecutó que realizó la licenciada Otálora, la ministra Otálora, que fue muy criticada porque se filtró esta resolución se filtró el día de ayer en el periódico El Milenio, y eso originó una serie de críticas muy fuertes por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la ministra Otaola. Previamente a lo que sucedió hoy, ¿sí?, la juez Blanca Lobo Domínguez, adscrita al Juzgado 12º de Distrito en materia administrativa, rechazó darle la suspensión provisional. Edmundo Jacobo Molina, el INE, que es quien está también defendiéndolo desde el punto de vista judicial, y sus abogados
recurren esta decisión de la jueza Blanca Lobo Domínguez y se van al noveno tribunal colegiado en materia administrativa. Y ahí la magistrada Carolina Alcalá Valenzuela, ¿sí?, manifestó y argumentó su decisión de dar, sí, yo sí doy el amparo provisional, ¿sí?, porque con el argumento de que el plan B de la reforma electoral no dio ningún tipo de motivo para cesar a Edmundo Jacobo de sus funciones dentro del Instituto Nacional Electoral. O sea, aquí creo que nos sirve para precisar información. Textualmente puso en su sentencia, en su resolución, en su resolución provisional, no se advierte una razón por la que el cambio de facultades de la Secretaría Ejecutiva del INE justifique que se termina anticipadamente la titularidad del nombramiento que se venía ejerciendo por el quejoso, como algún dictamen valorativo o procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencia. O sea, aquí la defensa de este funcionario radica fundamentalmente en que no se le está dando ninguna opción para demostrar que no está facultado para ejercer su función. Y bueno, aquí lo que dice la ministra es muy interesante porque eso va a servir sin duda alguna, ¿sí?, al Poder Ejecutivo y al gobierno federal, pues argumentar en un recurso que posiblemente no se presente, un recurso de revisión. ¿Por qué no se va a presentar posiblemente este recurso? Porque será el próximo lunes, que es lunes, déjenme ver la fecha, el próximo lunes 13 de este mes de marzo, cuando se determinará en el mismo colegiado, ¿sí?, si Jacobo obtiene la suspensión definitiva, permitiéndole entonces continuar en el cargo de forma indefinida, ¿sí? Sin embargo, la jueza Lobo Domínguez podría negar dicha medida durante la audiencia incidental del próximo lunes. Ahí va a decidirse qué es lo que va a suceder. De momento, como sucede en prácticamente todos los amparos provisionales que se otorgan, es mayoría lo que sucede así, es que la acción que se refuta a través del amparo queda momentáneamente sin ejercicio, y por eso es que, pues, hoy y el próximo viernes, sábado y hasta el domingo, pues este hombre tiene que regresar, porque así lo ordenó la jueza. Pero el lunes se toma la decisión definitiva. Y aquí está el tema. Ahí vamos a ver hasta dónde puede llegar esta presunta complicidad entre algunos magistrados, no voy a generalizar, pero entre algunos magistrados con, en este caso en particular, con el Instituto Nacional Electoral, porque ahí está precisamente ese anteproyecto de resolución que supuestamente daría ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el tema específicamente de este tema de Jacobo y de otros funcionarios que tienen que ser, que tienen que salir de la función pública por la aplicación del Plan B electoral, ¿sí? Y ahí la consejera jurídica ya está tomando la consejería jurídica de la presidencia, ya está tomando cartas en el asunto y ha estado diciendo que un incidente de impedimento en contra de la magistrada, ¿sí?, por pronunciarse anticipadamente a favor de Otaola, por pronunciarse anticipadamente a favor de la demanda del exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, sin haber escuchado antes a todas las partes involucradas en el juicio y sin que exista un proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno de la Sala Superior, como lo indican los artículos 17 y 18 de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Como estamos viendo, este tema va a dar para mucho todavía de qué hablar y apenas se está arrancando en el tema específico de Edmundo Jacobo. Sí. Y si así se va a poner el resto
de todas las controversias constitucionales, juicios laborales y todo lo que rodea a este tema del Plan B, olvídense, nos quedan muchos, pero muchos meses todavía para estar metidos en ver qué finalmente sucede con el Plan B y sus disposiciones. Pero sí, quería precisarlo, creo que nos ayuda. Sí, y nada más que no confundir la decisión del tribunal administrativo es diferente, nada tiene que ver con la ministra, con la magistrada Yanine Otálora. Yanine Otálora está tratando de impulsar, pero dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se quede el secretario ejecutivo. Y ahí es donde, híjole, inaceptable, inadmisible, increíble para una magistrada con la experiencia que tiene Yanine Otálora, de que incurra en estas graves irregularidades como el de dar a conocer su posición personal, que va a ser ponente de la propuesta, ¿verdad? Y como ponente de la propuesta para que se quede el secretario ejecutivo, da a conocer su posición personal, da a conocer sus argumentos, sin que antes presente la ponencia, ¿verdad? Ante sus pares y sea discutida ahí. Esto no lo hace, no lo debe hacer ni siquiera un juez de pueblo, mucho menos una magistrada del máximo tribunal electoral, en materia electoral en el país. Suena más a campaña, y a una campaña desesperada para tratar de incidir en el ánimo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Suena a una campaña en la que ya vaya una resolución de un tribunal, noveno Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, y una resolución quizá en la misma línea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para cuando llegue a la mesa de discusión y análisis en la Suprema Corte, ya lleve estos contrapesos, digámosle, ¿no? Suena a campaña, pero yo sí tengo reservas respecto a que pueda regresar Jacobo, porque en cumplimiento a lo que establece la reforma electoral ya decretada, y esa es la que está vigente mientras no diga nada la Suprema Corte, el comité técnico que ya se aprobó en el seno del Consejo Nacional tiene que empezar a aplicar los lineamientos de cómo se realizarán ahora las funciones que antes unipersonalmente concentraba el secretario ejecutivo. No se trata de que no se hayan dado argumentos de por qué los cesan en el cargo, sino que ya no es el cargo que tenía, sino que con esta reforma es un órgano colegiado. Son varios consejeros quienes realizan las funciones que concentraba el secretario ejecutivo. No se trata solamente de la destitución de la persona, sino de una modificación sustancial, estructural, profunda de lo que son esas funciones dentro del Consejo. Entonces, ese es el argumento. Que no digan que no hay argumento. El argumento es que ya no lo cesan a él, cesan sus funciones para que sean asumidas por un órgano colegiado. Eso es lo fundamental. Y el Consejo Técnico, que está ahorita analizando cómo aplica la reforma, tiene que ver cómo van a asumir esas funciones ya, porque el proceso electoral no se detiene, los procesos electorales, el calendario electoral sigue su marcha y no puede detenerse a ver si hay una resolución en un tribunal y otra en otra y otra en la Suprema Corte y luego que vengan las impugnaciones en los anteriores. Tiene que acatar, así con todas las palabras, tiene que acatar la reforma electoral vigente, decretada el día 2. No sé, yo eso es lo que pienso, Jesús, no sé cómo la veas tú y cómo ves tú todo el contexto político que se está dando para ejercer presiones sobre la Suprema Corte de Justicia. Y pues aquí en este caso me gustaría también conocer tu opinión, porque es quien tendrá la última palabra, Jesús. Me parece que estas reflexiones que ustedes han hecho
me permiten hacer algunas consideraciones que yo no había tomado en cuenta, ¿no? Primero, yo no conocía que la resolución del Tribunal Colegiado Administrativo había emitido una resolución provisional. Yo pensé que se había dado ya una resolución definitiva. Y si es provisional, quiere decir, según mi opinión, que están tomando en cuenta cuál va a ser la posición que va a adoptar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, la resolución fundamental está en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia. Porque, como bien dice Olga, lo que aprobó el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores sobre el Plan B, mientras no sea oficialmente objetado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Plan B está vigente. Y al estar vigente, el cese de Edmundo Jacobo, me parece a mí, es real, es efectivo. Aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial y el Administrativo estén empujando una propuesta que puede o no llegar a un punto final que favorezca a este señor, Edmundo Jacobo Molina. Pero están obviamente formando un círculo de opinión que ayude precisamente a los intereses que está defendiendo esta mafia, que no solamente está en el INE, está en el resto de los tribunales, es decir, en la Suprema, en el Tribunal Electoral, con los jueces y también en el INE, que es un instituto autónomo. Entonces, pienso que con estos elementos que ustedes han aportado en este momento, no la tiene tan sencilla Edmundo Jacobo, porque además el presidente de la República ha dado instrucciones al secretario de Gobernación para entrar en contacto con el Instituto Nacional de Acceso a la Información para saber el monto de los fideicomisos. Pero yo creo que la Suprema Corte de Justicia está tomándole el pulso a la situación, está tomando la temperatura, el agua a los camotes. El agua a los camotes. Porque no la tiene tampoco sencilla la Suprema Corte, ¿no? Porque me parece a mí que tanto el gobierno federal como el Congreso, como la Consejería, se cuidaron mucho de no hacer un proyecto concretado en el Plan B que pudiera ser objetado, rechazado o por los órganos que están interesados en echar abajo este Plan B. Me parece que hay un cuidado riguroso en este plan que va a ser difícil que lo puedan objetar en definitiva. Porque además la Suprema Corte de Justicia ya tuvo en sus manos un problema referido a el modo honesto de vivir que iba encaminado directamente a generar problemas para que los candidatos de Morena, porque no hablan de otros candidatos, tuvieran dificultades para ser registrados como tales para el proceso electoral del 2024. Y esta jalada de el modo honesto de vivir fue derrotada por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de toda la campaña que había atrás de esta propuesta que venía particularmente del
del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral. Entonces, hay una campaña en contra del Plan B, pero enfrente tiene esta campaña una opinión muy fuerte también, descubriendo o poniendo al descubierto las maniobras, las campañas y los intereses que están de por medio en estos órganos, tanto de la Suprema Corte, Tribunal, jueces y el Instituto Nacional Electoral. Y yo creo que, en definitiva, este problema está por resolverse en otro momento. Y yo creo que si la Suprema Corte de Justicia finalmente decide objetar, echar abajo el Plan B, se va a meter en una bronca muy grande. La Suprema Corte de Justicia. Porque yo sostengo que no afecta la Constitución este plan. Y que lo que está de por medio, lo que está defendiendo estos órganos y la derecha en general son los privilegios que obviamente van a perder los funcionarios públicos, incluidos los de la Suprema Corte, los del Tribunal Electoral, los jueces y los del INE. Porque aun cuando ahora no se esté hablando de otras instancias más que del Instituto Nacional Electoral, me parece que el presidente de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y muchos investigadores, periodistas, están haciendo análisis, estudios y están encontrando una pudrición exacerbada en estos órganos que ante la opinión pública no tienen defensa. Están verdaderamente sumidos en la corrupción y por lo tanto sus defensas políticas están cada vez más acotadas por una opinión pública que está exigiendo la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, una limpia en estos órganos y acabar con los privilegios y corrupción que existen en el Poder Judicial. Sí, definitivamente, Jesús. Y bueno, no sé si compartas la opinión, pero conforme nos vamos adentrando en la información de cómo funciona la cúpula de poder del INE, conforme nos adentramos en ese conocimiento, yo cada vez estoy más en la idea de que ni siquiera es Lorenzo Córdoba quien ha detentado el poder máximo del Instituto Electoral, que cuando dicen el INE no se toca, quienes salen a la calle a decir esto, ya saben que en abril Lorenzo Córdoba se va, porque ya se le vence su periodo y no puede ya seguir, no puede ser reelecto como consejero, ni menos como consejero presidente. Se va porque se va, ¿no? Porque así está establecido en la ley. Pero cuando, a pesar de que saben esto, salen a marchar y a decir el INE no se toca, es porque el verdadero poder, el gran poder, lo ha tenido Edmundo Jacobo Molina. Este gran poder, ellos quieren conservarlo para controlar al INE, para garantizar el control del INE a su favor, como ha venido sucediendo. De otra manera, no te explicas, por ejemplo, que sean las sanciones tan drásticas como fueron en 2021 contra candidatos de Morena. No me acuerdo ya la cantidad de cuántas decenas de candidaturas descabezaron porque no tenían, no habían rendido informes por 1,000, 2,000 o 5,000 pesos. No te explicas cómo es posible que hayan quitado la candidatura al gobierno a los candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán
porque no informaron sobre los gastos de 14,000 a 20,000 pesos y cómo fueron tan escrupulosos en ello y tan excedidos en la sanción sin tomar en cuenta o sin ver la enorme cantidad de recursos gastados por la derecha. Ya estaban estos funcionarios, por ejemplo, cuando los Moreno Valle echaron la casa por la ventana para ganar Puebla. Ya estaban estos funcionarios cuando se excedieron enormemente en recursos y en ilegalidades en el Estado de México para quedarse con el gobierno del Estado en 2017 los priistas. Entonces, este es el INE que no quieren que toquen y que le ha permitido, por la ley general de instituciones políticas y partidos políticos, por los acuerdos cupulares que hacen los partidos, les ha permitido con esta ley darle esta cantidad de atribuciones al secretario general, que sabemos que tiene 14 años en el cargo de secretario general, pero parece que tiene más de 30 años trabajando en el INE, es decir, viene del núcleo inicial del salinismo, ¿verdad? O sea, hay que recordar que Salinas acepta la creación de un órgano electoral, comillas, autónomo, como respuesta a la gran inconformidad que había en la sociedad por el fraude electoral por el que llegó él a la presidencia en 1988. Entonces, creo, Jesús, que se está tocando, al quitar al secretario ejecutivo, a Edmundo Jacobo, se está tocando profundamente al INE en sus estructuras más antidemocráticas. Mira tú que ejerce, por ejemplo, es que ejerce todas las funciones de todos los cargos, de toda la estructura que tiene el INE, él también ejerce sus funciones. Por ejemplo, atiende todo lo relacionado con la oficialía electoral. Lo puede atender por sí mismo o por conducto de los vocales y secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales que él pone. O sea, que él decide quién se queda. Y entonces, si en un momento dado le está fallando alguno de los vocales, no se disciplina la línea, él puede asumir directamente esas funciones en el distrito o en el estado de que se trate. Pero también él puede delegar esas atribuciones a los servidores públicos que estén a su cargo, decidirlo él, unipersonalmente, decir, yo no puedo hacerme cargo de los 300 o de los 150 distritos, nada más de la mitad, pero yo propongo a fulano o a fulana para que ellos sean los que se encarguen de coordinar esos distritos, ¿no? Esas vocalías ejecutivas. Entonces, tiene un poder que lo abarca todo. El dominio y el control de la estructura electoral, el manejo por demás oscuro de los recursos que administra el INE y esos fideicomisos que nada más funcionan con dos firmas, la de él y la de Lorenzo Córdoba como presidente. Entonces, pues dicen el INE no se toca porque no quieren tocar al personaje que les garantiza que está a favor de ellos en una contienda por el poder que es más frontal, más radical de las que hemos visto hasta el momento, con una derecha que se organiza, una izquierda que es una oposición que se unifica, ¿verdad? Y que están metiéndole toda la lana de los grupos oligárquicos que quieren que la presidencia vuelva a sus manos, quieren volver a poner un PLL, cualquiera que sea, un Calderón, un Enrique Peña Nieto, o uno de los adefesios que traen ahorita, porque no traen ni siquiera nombres de alguien que pueda mínimamente defender un poco la investidura y la soberanía del presidente de la República. Quieren a su títere, a su pelele, ¿no? Yo así lo veo, Jesús, me he dado cuenta, me ha caído el 20 de qué significa el INE no se toca, cuando lo que significa es a nuestro secretario general, a nuestro secretario ejecutivo del INE no se le toca. Él es el INE.
Él es el INE. ¿Sí? Así es. Bueno, yo concluyo compartiendo con ustedes estas reflexiones. Me parece que juiciosamente han dejado de lado la campaña primero de el INE no se toca. Después la democracia se va a perder si se aprueba el plan B. Las propuestas de Ciro Murayama y de Lencho para que no se apruebe el plan porque supuestamente el INE representa el referente principal que hace posible la democracia en el país. Y ahora la campaña que traen todos ellos es la defensa de Edmundo Jacobo, precisamente por lo que tú señalas, porque el INE, parodiando la cosa o haciendo una alusión a lo que significa realmente el poder de este señor, pues les está doliendo demasiado que lo estén cesando, que lo estén quitando y sobre todo que le estén quitando las funciones que él tenía entre sus manos. Yo nada más quiero señalar tres. Primero, la eliminación de los fideicomisos. Eso les está doliendo de manera muy importante, porque allí está justamente el reclamo principal de estos tipos, porque no es la democracia, no es que no se toque al INE, no es que esté en peligro las elecciones, no. Lo que está defendiendo este grupo de la cúpula dorada del INE es precisamente la lana, es el dinero, son los recursos que hasta ahora... Es el de dinero donde han guardado el dinero todos estos años, todos estos para llevarse su morral cuando se vayan. Así es. El otro es el hecho de que van a suprimir a la Secretaría Administrativa Profesional, es decir, desaparece la Secretaría Ejecutiva que estaba en manos de Edmundo Jacobo. Sí, es decir, el poder dentro del INE, el poder real dentro del INE, lo van a desaparecer. Y entonces, al desaparecer a este poder, pues quedan huérfanos la mayor parte de los que han contribuido a generar todo esta forma de encubrir privilegios, decisiones políticas, fraudes, etcétera. Ahí está metido. Este señor era el non plus ultra del control interno de las decisiones que tomaba el Instituto Nacional Electoral. Y por último, me parece que es muy importante esta impugnación a la ley de remuneraciones de los servidores públicos. De reducir sus salarios a lo que dice la Constitución. Así es, ¿no? Y justamente esto tiene que ver no solamente con los del INE, sino que es aquí lo que yo decía, que el gobierno y este plan B trae la idea de que todos estos órganos se sometan al artículo 127 constitucional relacionado con las remuneraciones a los servidores públicos. Nadie podrá ganar más allá de lo que gana el presidente. Y esto es muy importante y este es el dolor, esta es la rabia que están expresando estos señores. Ese es el limón sobre los ostiones. Así es. Y de paso, bueno, pues también el presidente ya señaló lo que está pasando en las universidades, ¿no? Es la otra parte en donde se forman toda esta bola de tranzas y de violadores de la ley y de la Constitución y demás, y que también se rigen conforme a sus propias decisiones sin tomar en cuenta pues la ley, lo que está establecido en la Constitución, en base a que un rector
puede ganar 500,000 pesos más prestaciones y demás, cuando los profesores de asignatura, ¿verdad?, ganan un promedio de 14, 15,000 pesos mensuales. Esa es una fregadera, ¿no? Entonces, yo cierro, Olga y Javier, con esta opinión. Me parece que el tema va a dar todavía, como dice Javier, para mucho. Estamos apenas entrando al debate sobre estas cuestiones, porque luego viene este problema de la selección o del nombramiento de los consejeros electorales. Ese ya sin duda están haciendo necesita un programa exámenes y ya especial. están enseñando el cobre, porque ahora los derechosos dicen que los que mejor calificación obtuvieron es porque alguien les pasó las respuestas, ¿no? No, esto es importante. Están queriendo descalificar desde es ahora. Es muy importante hablar sobre este tema. Porque los derechosos pues están enseñando su ignorancia y el cobre y sus intereses. Sí, porque definitivamente aquí hay que precisar que no es una situación de esta naturaleza. Hay un comité técnico de evaluación. Y ese comité técnico de evaluación que está trabajando para el Congreso de la Unión, que es finalmente la Cámara de Diputados, lo que va a determinar quiénes son los 4 nuevos consejeros, ¿sí? Determinó, ya hizo un sedazo de más de 500 aspirantes, dejan 204, el número ya, 208, perdón, el número de aspirantes, y menciona las calificaciones que obtuvieron cada uno de ellos, de 80 puntos, que eran los que se iban a calificar. Aquí también va a merecer una revisión, mi estimado Jesús, ojalá que sea para el próximo programa, como Jaime Miguel Castañeda Salas, que es el asesor de la representante de Morena en el Consejo General del INE, y Berta Alcalde Luján, hermana de la actual secretaria del Trabajo, Luisa María, obtuvieron las más altas calificaciones con 79 y 74 aciertos de 80 posibles, ¿sí? Y como también están otras personas que supuestamente son cercanas al movimiento de regeneración, al movimiento del partido Morena, como por ejemplo Maday Marino Damián, expresidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, ¿sí? 74 puntos. Zelaida Borges Estrada, Susana Mercado Alvarado, Teresa Guadalupe Sagún, con 73 puntos. Pero por otro lado también está Jaime Miguel Castañeda Salas, Armando Campos Zambrano, quien dejó de ser comisionado ejecutivo para atención de las víctimas en la Ciudad de México, ¿sí? Y que presuntamente estaba involucrado en el tema del accidente en la línea 12 del metro, obtuvo 78 puntos. Y, por ejemplo, otras personas que las están identificando como cercanas a Morena, está Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, y también está Roberto Cardiel Soto, encargado de la Secretaría General del INE, quien es precisamente quien fue nombrado sustituto de Edmundo Jacobo Molina. Y este personaje obtuvo 74 puntos. Sin duda alguna, mi estimado Jesús, ese tema también, sin duda, en las próximas semanas vamos a tener de nueva cuenta el programa, vas a ver cómo vamos a estar hablando sobre cómo se va también a judicializar este tema de los 4 consejeros. Porque de ahí viene todo, ¿eh? Ahí se puede realmente realizar una transformación a fondo de ese Instituto Nacional Electoral. Muy bien. Pues allí estaremos listos para comentar este asunto y tal vez otros que vienen en proceso, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Qué bonitos lentes traes, te parecen a los de mi Apache. No, mira, están más bonitos los míos. Están más rayados los mira, míos. me los quité porque me recetaron estos lentes. Pero no veo, sí. es para los reflejos de la luz del sol y demás, ¿no? Pero me los quito porque casi con estos no veo las letras aquí en la computadora, ¿no? Sirven para andar en la calle y demás. Bueno, pues terminamos ya para que te alejes de la computadora y te establezcas muy bien. Muy bien. Pues gracias, un abrazo a los dos. Y estamos listos para la próxima semana. ¿Todavía no hay columnas? ¿Perdón? ¿Todavía no tienes columna?
Hasta más adelante. No, fíjate que no he escrito, son 2 semanas que no he escrito nada porque pues, no Sí. quiero forzar las Para, cosas. para que quede constancia, porque tú tienes muchos lectores, mi amigo Jesús. Entonces, Sí. señores, espérense todavía 2 semanas más. Para el lunes próximo sale la columna mía. Perfecto. Gracias, muy amable. Que tengas bonita semana. Hasta luego. Bonito fin de semana. Cerramos Sale, transmisiones, vale. amigos. Un abrazo. 4 minutos, perdiendo en la red donde todas las voces se encuentran en eco. Pásela Sale, bien. vale. El día de Gracias. mañana, cuídense. Gracias, Jesús. Saludos a mis queridísimos chilangos. Hasta luego.